En ese momento fue como, ¿qué estoy haciendo? Porque estaba influyendo directamente en la autoimagen de mi hija. Hay factores que influyen y uno de los principales es la familia. ¿Cómo nos autovaloramos? ¿Cómo es nuestra percepción de nosotros mismos? Hola, yo soy Adriana y junto con mi esposo creamos el programa Espera o Espera por una sexualidad AAA. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante que es el autoestima. Cómo fortalecer una sana autoestima en nuestra familia. El autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos y esta puede ser negativa o positiva. Hay factores que influyen y uno de los principales es la familia. Nuestro entorno de socialización primaria es determinante en lo que es todo lo que tiene que ver con nuestra autoestima. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para favorecer la sana autoestima en nuestros hijos, en nuestros pequeños o en nuestros adolescentes y jóvenes es hacer una autoevaluación. Definitivamente tenemos que mirarnos primero nosotros como padres o cuidadores. ¿Cómo nos autovaloramos? ¿Cómo es nuestra percepción de nosotros mismos? Recuerdo una anécdota que fue algo chistosa, pero pues en su momento preocupante. Mi hija menor tenía unos 6 añitos, cuando en ese entonces se usaba mucho el tema de enyesarse, era enyesar partes de nuestro cuerpo para adelgazar. Aprendí a enyesar a la mitad de mis amigas y desde luego me enyesé yo. Eso lo hacíamos en mi casa. Mi hija estaba muy pequeña y un día recuerdo que se me acercó y me dijo, mamá, yo necesito que tú me enyeses. Yo decía, pero ¿cómo así? Sí, porque yo necesito adelgazar. Y fíjate cómo en ese momento fue como, ¿qué estoy haciendo? Porque estaba influyendo directamente en la autoimagen de mi hija. Muchas anécdotas más podríamos contar porque cometemos muchísimos errores como padres, pero precisamente estamos aquí para eso, para poder alimentarnos, para poder minimizar los errores y el impacto de ellos en la vida de nuestros hijos. Y desde luego en esa autoevaluación pues tenemos que buscar alguien que nos conoce mejor y que está externo a nosotros, porque posiblemente nuestro lente no sea tan objetivo, y ese es Dios. Y una recomendación muy especial es que involucremos a Dios en todo esto. Él nos hizo, Él tiene un propósito con nuestras vidas y hay que preguntarle, bueno Señor, ¿qué partes de mi vida tengo que cambiar? ¿Qué percepciones que tengo erradas tengo que cambiar de mí para no replicar estas historias en nuestros hijos y hacerles daño como quizá en algún momento nos pudieron hacer daño a nosotros? Ese sería como el primer consejo, hacer una autoevaluación y pedirle a Dios que nos ayude a ver claramente qué áreas de nuestra vida tienen que ser sanadas, tienen que ser restauradas, restituidas para no replicar historias. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es amar a nuestros hijos. Y tú dirás, pero a ver, ¿qué mensaje tan obvio? Pero fíjense que el concepto de amor está muy distorsionado hoy en día. El amor lo traducimos a veces en dar cosas, en ser complacientes, en generar espacios de felicidad absoluta a nuestros hijos. Y me gusta mucho un concepto que leí alguna vez en un libro de un autor a quien admiro mucho, que es Josh McDowell, y él hablaba de amor como cuidar, proteger y proveer, que es un concepto que también manejamos en el programa de Espera o Espera. Y cuando hablamos de estos 3 aspectos del amor, nos aterriza un poco y nos desvirtúa todas esas ideas falsas que tenemos sobre el amor y que han llevado que nosotros lo que hagamos es dañar a las personas que están a nuestro alrededor y pues a los que más amamos, que es a nuestros hijos. Cuando hablamos de cuidado, hablamos de todos esos aspectos que tienen que ver con la parte física, con la parte de atención, desde el cambiar un pañal a tiempo, el estar pendiente del aseo personal, de la presentación de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Todos esos temas de cuidado es un aspecto importante del amor que nosotros tenemos que reforzar en casa. El cuidado de sus dientes, por ejemplo. A veces hay familias que dicen, como el niño está pequeño y sus dientes son de leche o sus dientecitos van a cambiar, entonces pues no hay que prestarle tanta atención. Esas pequeñas cosas hacen que nuestros hijos entiendan el amor como debe ser. El cuidado representa amor en las personas que están bajo nuestra tutela. El proteger es un aspecto importantísimo del amor, porque tenemos que proteger a nuestros hijos desde que nacen, hasta de ellos mismos. Ahí por ahí anda rondando un reel muy conocido que dice que la primera parte de la infancia de nuestros hijos, los papás nos la pasamos protegiendo de que no mueran, de que no se autolesionen. Y eso en parte tiene la razón. El proteger implica colocar límites, generar hábitos, generar disciplinas, porque esos límites son finalmente los que van a estructurar el carácter de nuestros hijos. Cuando hablamos de amor también y hablamos de cuidar, proteger y proveer,
pues tenemos que tener en cuenta que todas las necesidades que tenemos como seres humanos, las básicas, tienen que estar suplidas en el entorno de la familia. Y tenemos que trabajar por esas necesidades materiales, pero también por esas necesidades emocionales y espirituales. Ese es el pilar fundamental para una sana autoestima, que esas necesidades de amor estén satisfechas en el entorno familiar. Si nosotros vemos alguna carencia ahí, pues tenemos que trabajar para fortalecerla. También debemos tener en cuenta enseñar a valorar al otro, al que está alrededor mío. Generalmente cuando hablamos de autoestima pensamos solo en nosotros, pero resulta que cuando hablamos de autoestima tenemos que también contemplar el valor del otro. Cuando nosotros valoramos a los demás, esto genera empatía. Y la empatía es algo que yo doy y que recibo. A veces a nuestros niños les decimos, usted tiene que tratar así o asá a su amigo, al compañero, a la persona que te cuida. Y a veces toleramos incluso conductas que no están bien. Pero resulta que cuando yo tolero ese tipo de cosas, estoy dañando la imagen del otro, pero estoy dañando también la percepción mía. Cuando yo siembro, cosecho. Entonces, el valorar al otro hace que eso sea un dar y recibir. Cuando yo valoro a los demás, aprendo a valorar a las personas por lo que son, lo importantes que son, y yo me incluyo en ese grupo. También tenemos que tener en cuenta el favorecer la individualidad. Mi hija mayor, ya grandecita, cuando están en la adolescencia, empiezan a expresar sus gustos, empiezan a expresar su identidad, ¿cierto? A expresar lo que a ellos les parece que está bien, con lo que se identifican y con lo que no. Cuando están pequeños, uno de alguna manera influencia en la forma de vestirse, en los accesorios, en el caso mío que crié niñas. Y resulta que cuando ella fue creciendo empezó ya a determinar lo que le gusta o no. Yo soy una mujer que me encantan los colores, ¿sí? Me encantan los accesorios grandes, me encantan las cosas llamativas y raras. Y mi hija es muy clásica. Mi hija mayor es de colores más bien oscuros, más clásica que yo definitivamente. Y hubo un tiempo que realmente quise influenciar en eso. Pero ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no te pones aquello? ¿Y por qué mejor no? El aprender a entender que el otro es un individuo único, un diseño único, que no tiene que parecerse a nadie, que hay cosas que son propias de su ser, que tengo que respetar y valorar. Eso es otro pilar básico para generar una sana autoestima. El poder aceptar que las demás personas que viven conmigo, mis hijos, incluso mi pareja, es diferente a mí y puede tener gustos diferentes y son tan valiosos como los míos. Eso es un pilar fundamental de la autoestima. A veces queremos imponer ciertas cosas de gusto, ciertas cosas de preferencia en cuanto a moda, en cuanto a cómo hacer las cosas, y con eso vamos anulando al otro. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para favorecer la autoestima de nuestros hijos. Y esto ha añadido también a la comparación. Evitar la comparación es importantísimo cuando hablamos de una sana autoestima. A veces nosotros, porque queremos de pronto motivar, y resulta que al querer motivar de esa manera lo que hacemos es desmotivar. Pero Julanito, pero mira a tu amiga, pero mira aquel cómo hace las cosas, pero míralo, si lo hicieras así como tal persona sería mucho mejor, pero es que tú deberías de pensar así como lo hace tal persona. Y lo que hacemos es comparar, y cuando tenemos varios hijos, es posible que tú te identifiques con un hijo más que con otro, por ejemplo en cuestión de gusto. Entonces pensamos que porque este se identifica conmigo en esto o en lo otro, entonces es mejor. Y empezamos a aislar y empezamos a devaluar esas opiniones de aquel que no se identifica con nosotros en muchas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta que la comparación es nociva, es supremamente tóxica y menoscaba la autoestima de nuestros hijos. Y por último, no porque sea el último consejo, porque vamos a seguir hablando del tema, tenemos que aprender a decir con palabras, con actitudes y con acciones lo importante que son las personas para nosotros. A veces damos por sentado porque nuestros hijos tienen todas las necesidades cubiertas, porque quizá los consentimos con una que otra cosa, o quizá porque pasamos mucho tiempo con ellos y suplimos todo lo que supuestamente necesitan. Ellos ya saben que los amamos, ya saben que son importantes para nosotros, y no es así. Es necesario tomarnos el tiempo para escuchar. Es necesario tomarnos el tiempo para valorar sus opiniones, para conocer sus necesidades, para conocer un poquito más de su mundo. El involucrarnos es un gran regalo que hacemos a su autoestima, porque les estamos diciendo con eso: eres importante, vales para mí, eres valioso y eres muy importante dentro de este núcleo familiar. Yo sé que en estos tiempos donde carecemos de tiempo muchas veces,
donde muchas veces damos prioridad a cosas que no son tan importantes. Sería bueno que nos sentáramos un poquito a pensar qué acciones, qué palabras he dejado de realizar, de decir a mis hijos que puedan favorecer esa autoestima que deben tener, que puedan hacerle ver lo importantes que son, que puedan hacerle ver lo valiosos que son, porque seguramente eso será el determinante para que ellos traten a las demás personas como deben tratarlas y para que reciban un trato digno también. En ese tema de valorar a la persona como lo que es, de individualizarlo, de saber que es una persona única con un diseño perfecto, tenemos que tener mucho cuidado con esta época donde tenemos mascotitas y donde estas mascotas casi que compiten en lugar y en importancia con los hijos. Por ahí les llaman ya los hijos perrunos, por ejemplo, a los perritos que tenemos en casa. Y tengo una maravillosa que de pronto por ahí las deben estar escuchando porque está encerrada para que me deje grabar, ¿sí? Pero los amamos, son mascotas, son criaturas también con un propósito. Nos alegran la vida, pero nunca pueden ocupar el lugar de un hijo. Y esto sí que es importante porque cuando hablamos de diseño perfecto, la vida humana, la vida animal son dos completamente distintos. Y la importancia que deben de tener en el hogar también es distinta. El lugar que deben tener en el hogar también es distinta. Y aunque no lo creamos, tenemos que tener eso bien claro para que esa autoestima sea el correcto. El poder verme como lo que soy, un ser humano con un diseño maravilloso, distinto al de los animales, con un rol distinto a las criaturas hechas por Dios y sobre todo con una importancia mayúscula en toda la creación. Espero con esto haber aportado alguito a todos los que son los determinantes de la autoestima de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas, y que en el transcurso de todo lo que estamos trabajando podamos crecer, aprender más y retroalimentarnos. Así que te esperamos en la próxima. Un abrazo y haz parte de nuestra comunidad Espera o Espera.